un ejercicio de lógica proposicional que nos sirve para ilustrar varias situaciones. Tenemos acá que dice: ¿cuál de las siguientes fórmulas representa la proposición? Entonces nos dan unas opciones, pero ahorita pues vamos a analizarlas. ¿Llegará en el tren de las 8:15 o en el de las 9:15? Si llega en el primero, entonces tendrá tiempo para visitarnos. Primero recordemos que es una proposición. Se refiere a una declaración o una sentencia sobre cuál podremos decir si es verdadero o es falso. En este caso tenemos que el argumento empieza que llegará en el tren de las 8:15. De eso podríamos decir si es falso o verdadero que llegue a las 8:15. O en el de las 9:15. ¿A qué se refiere? Al tren. Si vamos a la definición de lo que es una proposición en su forma simple, son aquellas que se comportan uno o varios sujetos y un predicado que afirma algo en torno a dichos sujetos. Pues aquí están hablando sobre una persona o alguien que llegará, ese sería el sujeto, en el tren de las 8:15. Hay una acción, ¿cierto? Hay una acción de llegar y un predicado que se está afirmando que será en el tren de las 8:15. De la misma forma me dicen que llegará en el tren de las 9:15. Entonces ahí hay dos proposiciones. Podríamos decir que la primera proposición la podríamos como poner llegará en el tren de las 8:15. De las 8:15. Veamos que esta declaración pues da lugar a dos situaciones: si es falso o si es verdadero. Por lo tanto, sí cumple que es una proposición. Bien. La otra proposición sería llegará en el tren, ¿cierto? De las 9:15. El sujeto no está cambiando, lo que cambia es la acción de llegar a una determinada hora. Bien, la tercera proposición, si llega en el primero, entonces no es una nueva proposición porque se está refiriendo nuevamente al tren de las 8:15. Entonces tendrá tiempo para visitarnos. Aquí está la tercera proposición, o sea, tener tiempo para visitarnos. Entonces podríamos poner acá que la tercera proposición es tendrá tiempo para visitarnos. Para visitarnos. Una vez identificadas las tres proposiciones, vamos a identificar los conectivos. Tenemos aquí claramente un conectivo que es el O. Es el O. Entonces está expresando una disyunción. Una disyunción. Luego analizaremos si se trata de una disyunción inclusiva o una disyunción exclusiva. Si llega en el primero, aquí hay una coma, si llega en el primero, podríamos sustituirlos por un y, es decir, ahí hay un condicional basado en que si se cumple esta acción, entonces tendrá un tiempo para visitarnos, pero la coma se refiere a un y, es decir, una conjunción.
Entonces, y, yo mire que podríamos decir, y si llega en el primero, o sea, si llega en el tren de las 8:15, entonces tendrá tiempo para visitarnos. Entonces hay una conjunción. La conjunción se refiere a un y, que está expresada de una forma implícita en el caso de esta coma. Entonces, ese sí también está expresado de una forma muy clara, que es un condicional. Representa con el entonces, el y, entonces con la flecha unidireccional, porque es un condicional, el y, simbolismo, y el o. Si es una disyunción inclusiva, tendríamos un o. Si es exclusiva, tendríamos un o, que es donde yo veo como algo interesante de analizar, ¿cierto? Y es lo siguiente. Aquí están hablando de alguien que llega en un tren. Cuando estamos hablando de una disyunción inclusiva, se puede dar que suceda uno de los dos o ambos a la vez para que sea verdadero, según las tablas de verdad que nosotros estamos trabajando. Si es una disyunción exclusiva, solo puede darse una de las dos situaciones. Entonces es aquí donde me generan las dudas, porque yo según el argumento encuentro que aquí faltaría un o inicialmente, o llega en el tren de las 8:15 o llega en el tren de las 9:15. O sea, solamente puede darse una de las dos situaciones, porque pues no puede llegar la misma persona en el tren de las 8:15 y también luego llegar en el tren de las 9:15, que en ese caso sería una disyunción inclusiva. Por eso yo corrijo, digo que al ejercicio le faltaría aquí un o resolver el ejercicio, pero teniendo en cuenta que se trata de una disyunción exclusiva, puesto que solamente puede llegar en uno de los dos trenes, no en ambos a la vez, como lo determina la disyunción exclusiva. Bueno, entonces vamos a formalizar ya el argumento, o sea, vamos a escribirlo en una forma lógica. Entonces diríamos P o Q, teniendo en cuenta que este O se refiere a una disyunción exclusiva. Y si llega en el primero, aquí estaríamos con un y, es decir, y si sucede P, por eso escribimos nuevamente a P, entonces ocurre R. ¿Y qué es R? Que tendrá tiempo para visitarnos. Esta sería una fórmula con respecto al argumento, pero falta algo. Cuando nosotros hablamos de un condicional, nosotros tenemos que hacer una distinción entre quién es el antecedente y quién es el consecuente. Por lo tanto, si dejase la fórmula escrita de esta forma, no habría una claridad de quién es el antecedente, porque yo podría interpretar que el antecedente es todo esto, o podría interpretar que el antecedente es Q y P, algo que según el argumento no es. El argumento dice claramente: llega en el tren de las 8:15 o llega en el tren de las 9:15, y si llega en el tren de las 9:15, entonces tendrá tiempo para visitarnos. Por lo tanto, aquí faltan unos paréntesis para separar esas dos ideas. De esta forma quedaría formalizado el argumento.
Ahora, siendo claro con el simbolismo y una vez diferenciado qué tipo de disyunción es, teniendo en cuenta que para que el argumento estuviese bien escrito y no quedasen dudas de que es una disyunción exclusiva, aquí debería existir un o, y estaría mejor escrito el argumento: o llegará en el tren de las 8:15 o en el de las 9:15. Por lo tanto, deberíamos de cambiar para el simbolismo que representa la disyunción exclusiva, que es el mismo símbolo del bicondicional pero tachado, y así quedaría más claro la escritura en forma lógica. O también con este otro símbolo que me representa una disyunción exclusiva. Veamos las opciones que trae el ejercicio. Veamos las opciones que trae el ejercicio. Por acá. Y vamos a enfrentarlo a lo que nosotros encontramos. Estas son las opciones pues que traía el ejercicio en el texto. Supongamos que fuera un ejercicio para un examen, pues ¿qué podría yo responder? Si fuese la primera opción, analicemos la primera opción, dice no P, o sea, no llega en el tren de las 8:15, entonces Q o R, entonces llega en el tren de las 9:15, estaría bien hasta ahí, y puede visitarnos. Sin embargo, aquí hay una fórmula que no está, pues, en este caso, bien escrita con respecto al argumento inicial, porque es que en ningún momento me están diciendo en el argumento que no llegará. Es decir, yo me tengo que ya ceñir a lo que expresa el argumento o las proposiciones, y en ningún momento están negando. Por lo tanto, la opción 1 no corresponde. No corresponde. La opción 2 dice que llega en el tren de las 8:15 o llega en el tren de las 9:15, P o Q. Entonces R. ¿Qué supone este argumento? Que da lo mismo si llega a las 8:15 o llega a las 9:15, de todas maneras tendrá tiempo para visitarnos. Algo que tampoco está de acuerdo con el argumento. En el tercero dice si P, entonces Q, entonces llega en el tren de las 8:15, entonces llega en el tren de las 9:15. O sea, para que llegue en el tren de las 9:15 debe de llegar en el tren de las 8:15. Eso pues no tiene sentido del argumento ni de la lógica de lo que está ocurriendo. Pues la 3 tampoco. No es necesario analizar esto acá. Pues que simplemente dice que I si llega en el tren de las 8:15 y tiene tiempo para visitarnos. Tampoco. O sea, por cualquiera de las dos situaciones no es una formalización que tenga sentido con respecto al argumento. En el cuarto dice llega en el tren de las 8:15 o no llega en el tren de las 9:15. Pues hasta ahí tiene buen argumento, pero tampoco corresponde al texto que nos dan, porque en ningún momento están diciendo que no llega en el tren de las 9:15. Aunque sí llega en el tren de las 8:15, pues no puede llegar en el tren de las 9:15. Entonces tendrá tiempo para visitarnos, pero no corresponde con el texto que nos dieron. Además hay otra situación, y es la siguiente, que faltan paréntesis. Es decir, aquí faltaría un paréntesis, o sea que la fórmula no estaría bien escrita. Lo mismo pasaría aquí, en el segundo o en el primero. O sea, no hay una distinción de los paréntesis, por lo tanto eso puede generar muchas confusiones. Las fórmulas no están bien escritas.
Bueno, por esa razón también podríamos descartar todas esas opciones. En la quinta tiene mucha similitud con la primera que escribimos. P o Q, teniendo en cuenta que este es una disyunción exclusiva a la hora de solucionarlo. Y, que es este caso, y si llega en el primero, y si llega en el primero, entonces tiene tiempo para visitarnos. Aquí hay una buena escritura con respecto a los paréntesis y se ve claramente que el antecedente es si llega en el tren de las 8:15, entonces tiene tiempo para visitarnos. En este caso, entonces la opción correcta sería la 5. Pero le hago una corrección a este ejercicio y es la que generamos cuando tenemos claro de que esto es una disyunción exclusiva, o sea que la escritura debería incluir aquí un o para que no se presenten confusiones. En la segunda parte voy a realizar la tabla de la verdad o de verdad para la formalización del argumento que acabamos de analizar.